Una vez declarada la guerra, el Congreso y la prensa estadounidenses debatían si quedarse con todo México o solo los territorios del norte. El actuar errático de militares y políticos tuvieron como consecuencia perder batalla tras batalla. Después de una tregua, inician negociaciones que fracasan, se reinician las hostilidades y cae la Ciudad de México. El primer enfrentamiento sucedió el 8 de mayo, cuando el contingente del general Taylor se enfrentó al general mexicano Mariano Arista en la batalla de Palo Alto. Aunque ninguno de los dos contingentes sufrió en exceso, los mexicanos se retiraron del campo de batalla. La victoria estadounidense se debió a que su despliegue artillero fue mayor. Al día siguiente volvieron a enfrentarse en Resaca de la Palma, donde los estadounidenses volvieron a imponerse a los mexicanos. Las bajas en esta ocasión fueron mayores. Taylor tuvo 45 muertos y Arista cerca de 160. En este enfrentamiento, Taylor expulsó a los mexicanos del territorio en disputa, tomó la ciudad de Matamoros y esperó refuerzos para continuar las operaciones. Desde ese momento, el país fue invadido por el ejército estadounidense por diferentes frentes. El coronel Kearny atacó Nueva México y la Alta California, y John Bull, Chihuahua. En el territorio de la Alta California comenzó una rebelión encabezada por el topógrafo John Fremont, que hizo una bandera con un oso y una estrella roja y se declaró un estado independiente. El ejército mexicano estaba poco preparado para la lucha y aunque lograron retrasar la pérdida del territorio, los estadounidenses lograron una victoria tras otra. El comodoro Sloat se encargó de la toma de San Francisco el 8 de julio y de San Juan Bautista el 17. El comodoro Sloat fue sustituido en el mando por Stockton, quien llevó a cabo la ocupación de San Diego, San Pedro y Los Ángeles. El 2 de agosto se inició la campaña contra el territorio de Nuevo México, dirigida por el coronel de dragones Stephen Kearny, que con un ejército de 1,700 hombres logró tomar Las Vegas, San Miguel y Santa Fe en una semana, sin encontrar resistencia por parte del ejército mexicano. Tanto en Alta California como en Nuevo México, los comandantes mexicanos no pudieron hacer nada más que huir, aunque soldados y civiles se quedaron atrás organizando una defensa desesperada por detener el avance estadounidense en forma de guerra de guerrillas. Tras haber sido el primer militar en combatir a los mexicanos, el general de división Taylor, al frente de 6,000 hombres, se enfrentó una vez más al ejército de Santa Anna en la población de Monterrey el 19 de septiembre de 1846. La batalla se produjo en un lugar propicio para la defensa mexicana, quienes contaban con 5,000 soldados. Tras una dura lucha calle por calle y la toma de las fortificaciones mexicanas, Taylor se abrió paso una vez más con bajas mínimas frente a las de los mexicanos. En esta batalla dio su primer combate el batallón de San Patricio como unidad mexicana, con una batería de artillería al mando de John Reilly, anteriormente teniente del ejército de Estados Unidos e inmigrante irlandés. Durante la batalla, la imagen de una joven mujer que actuaba con gran valentía ante el peligro logró subir la moral de los soldados sitiados. Ella era María Josefa Sosaya de Garza, una joven viuda que durante el combate urbano se destacó por ayudar a abastecer a los desmoralizados soldados con municiones, pólvora y alimento, lo que era muy riesgoso. María Josefa Sosaya de Garza incluso entabló diálogo con las tropas estadounidenses para que los soldados mexicanos pudieran salir de la ciudad en su momento. En la noche del 23, los estadounidenses en su intento por capturar la ciudad se encontraron con una feroz resistencia. Emprendieron un retiro un poco desorganizado. Taylor ordenó a su mortero que comenzara a bombardear indiscriminadamente a toda la ciudad. Esto abrió una brecha en la parte posterior de la resistencia mexicana y con las fuerzas estadounidenses en plena retirada, de manera inexplicable e inesperada, el general mexicano Pedro Ampudia ordenó izar la bandera blanca de rendición. Después de esto, muchos soldados estadounidenses actuaron de manera salvaje en la ciudad, incluso contra la población civil. Después de 3 días de cerco estadounidense, se llegó a un armisticio entre las dos fuerzas y la parte mexicana salió de la plaza con toda su artillería, armas, trenes de víveres y municiones, a tambor batiente y con banderas desplegadas, saludadas por el ejército estadounidense con todos los honores de la ordenanza rumbo a Saltillo. El ejército invasor mantuvo ocupada la ciudad de Monterrey hasta su retirada el 18 de junio de 1848. El general Taylor había recibido órdenes de no moverse de Monterrey
rey, pues la mayoría de sus tropas se habían agregado a las fuerzas del general Scott que iban a desembarcar en Veracruz. Interpretando que se trataba de una maniobra política del presidente Paul para privarlo de protagonismo político, decidió hacer caso omiso de las órdenes y marchó al interior de México, apoderándose de Saltillo. Taylor se presentaría a las elecciones de 1848 y ganaría la presidencia. Taylor desvió la división de Gould de su expedición en Chihuahua para reunirse con él en Saltillo, y la fuerza total que comandaba alcanzó alrededor de 6,600 soldados. La entrada de Gould a Saltillo fue motivo de una de las primeras documentaciones fotográficas de una guerra en la historia de la humanidad. Meses después, en febrero de 1847, el general Taylor volvió a combatir a las fuerzas mexicanas en Buenavista. Allí, el militar estadounidense se enfrentó al general Santana, que comandaba un ejército de cerca de 15,000 hombres frente al contingente de 6,600 soldados estadounidenses. Durante la batalla entre los días 22 y 23 de febrero, Santana intentó flanquear a los estadounidenses por la derecha y fue rechazado. Al final, Santana decidió retirarse hacia el sur y Taylor logró la victoria, aunque a costa de pérdidas notables. El 11 de enero de 1847, Valentín Gómez Farías, como presidente de la República, proclama la ley que autoriza al gobierno a apropiarse de hasta 15 millones de pesos a fin de continuar la guerra, hipotecando o vendiendo en subasta pública bienes de la Iglesia Católica. La ley indicaba que solamente se gastaría 1 millón de pesos en compra de armas. El 4 de febrero expide otra ley que le autoriza al gobierno proporcionarse otros 5 millones de pesos mediante la enajenación de bienes eclesiásticos. Estas leyes ocasionaron la llamada rebelión de los polcos. Se les llamó así porque muchos oficiales sublevados bailaban la danza polca, pero la voz popular decía que eran simpatizantes del presidente de los Estados Unidos, James Polk. Este grupo se pronunció contra el gobierno de Gómez Farías, pedía la desaparición de poderes, establecer el sistema federal y a Santana como general en jefe del ejército mexicano, un congreso bicameral y la derogación de las leyes del 11 de enero y 4 de febrero. La capital entonces quedó convertida en un campo de batalla entre los sublevados y fuerzas leales a Gómez Farías. El Congreso dejó de sesionar y los polcos no tuvieron el éxito que esperaban y poco a poco sus hombres desertaron. Los diputados moderados pidieron al general Santana que interviniera, así como la destitución de Gómez Farías. Santana regresaba de perder la batalla de Buenavista e informó a Gómez Farías que estaba dispuesto a tomar el gobierno para así pacificar a los sublevados, a pesar de que inicialmente condenó el levantamiento y ofreció enviar 4,000 hombres en apoyo al presidente. El gobierno estadounidense nombró a Winfield Scott como jefe del ejército en el frente de Veracruz y en marzo de 1847 desembarcó fácilmente en el puerto de Veracruz. De inmediato comienza el ataque y exige la rendición del puerto. Desde los barcos y desde tierra comienza el bombardeo a la ciudad de Veracruz. Miles de bombas se disparan contra la ciudad durante 5 días. Dado que la ciudad era amurallada, los civiles no pueden salir de la ciudad que se mantiene sitiada. Cientos de civiles mueren en ese bombardeo. Un grupo de notables de la ciudad de Veracruz, entre ellos el cónsul de Rusia, salieron a pedir al general Scott que dejara salir a los niños y mujeres de la ciudad. Scott se opone y continúa el bombardeo. Al día siguiente, el puerto de Veracruz se rinde. Después de haber bombardeado el puerto de Veracruz, Scott se encaminó a la Ciudad de México y a mediados de abril se enfrentó al ejército de Santana en Cerro Gordo, cerca de Jalapa. Allí, 8,500 soldados estadounidenses se enfrentaron a 12,000 soldados mexicanos. A pesar de la superioridad numérica, como en Buenavista, los mexicanos se vieron incapaces de vencer a sus enemigos. La artillería del ejército norteamericano agobia a la fortificación mexicana del Cerro del Telégrafo y se instalan en el Cerro de Atalaya, desde el cual protege el avance de su infantería. El ejército mexicano se dispersó y huyó rumbo a Jalapa. El 15 de mayo, el general William Ward ocupó la ciudad de Puebla sin resistencia. El resto del ejército, con el general Scott a la cabeza, lo hicieron el día 27. Entonces, algunas personas de la alta sociedad poblana y el clero católico pidieron ayuda para resolver el asunto de unos salteadores de caminos que se ocultaban en la ciudad y que se dedicaban a entorpecer las maniobras del ejército y asaltaban a cuanto mexicano se les pusiera enfrente. Estaban encabezados por Manuel Domínguez, alias El Chato, que ya antes había escapado de la cárcel mediante los sobornos que ofrecía y que ningún policía rechazaba.
rechazaba. El 2 de junio cayó en manos de los estadounidenses y el general Scott decidió utilizarlo para dirigir lo que llamó la Compañía de Espías Mexicanos. Este grupo se infiltró entre el ejército y la población. Domínguez fue ascendido al grado de coronel y en breve fueron delatados planes y detenidos civiles y militares mexicanos. También les encomendaron funciones de guías y participaron como combatientes luchando contra sus compatriotas en la avanzada del mayor Franklin Smith en Churubusco. En esa batalla fueron capturados 80 efectivos del batallón de San Patricio que habían desertado del ejército norteamericano. Y como dato curioso, Smith se mostró indignado por su atrevimiento de tomar las armas contra los Estados Unidos. Decía que era horrible ser traidor. El 27 de julio, la división del general Gabriel Valencia, compuesta por más de 5,000 hombres y 26 piezas de artillería, llegó a la villa de Guadalupe. Con estas fuerzas, el total de efectivos reunidos por Santana para la defensa de la Ciudad de México asciende a 20,000 hombres, con 100 piezas de artillería. El 9 de agosto en la Ciudad de México se anuncia la cercanía de las tropas estadounidenses y todos los varones de 16 a 50 años de edad debían presentarse en los puntos fortificados de la capital. El 18 de agosto, la tropa norteamericana, a las órdenes del mayor Smith, llega a la garita de San Antonio y la defensa mexicana la hace retroceder. El 19 y 20 de agosto tiene lugar la batalla de Padierna en la zona de San Ángel, Contreras y Tlalpan. El ejército mexicano está al mando de los generales Gabriel Valencia y José Frontera. Santana se rehúsa a prestar apoyo a Valencia y se limita a observar las acciones desde San Ángel. Los norteamericanos vencen a los mexicanos. El 20 de agosto, las fuerzas mexicanas se repliegan de Padierna al convento de Santa María de Churubusco. Se les une el batallón de San Patricio y la defensa de Churubusco es organizada por los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya. Al final de la acción, cuando el general norteamericano David Twiggs ingresa al convento y requiere la entrega de armas y municiones, Anaya responde con la frase: "Si hubiera parque, usted no estaría aquí". 85 irlandeses del batallón de San Patricio, entre ellos su jefe John Reilly, son capturados y sometidos a juicio. Más de la mitad son condenados a la horca o a sufrir azotes. A todos se les marca con hierro candente en el rostro con la letra D de desertor. Aún a los muertos. El 21 de agosto, Scott recibe una comunicación de Santana en la que solicita una tregua y el general norteamericano propone un armisticio, que es aceptado de forma inmediata. El 27 de agosto entran al Zócalo de la Ciudad de México 112 carros de tropas estadounidenses, custodiados por una partida de caballería con objeto de recaudar dinero de algunas casas extranjeras y proveerse de víveres. La población civil se amotina y agrede a los invasores con palos y piedras. El contingente norteamericano se retira en forma atropellada. El 28 de agosto, Nicolás Trist, representante del gobierno estadounidense, presenta un proyecto de tratado de paz que los mexicanos consideran inaceptable, toda vez que México debería de ceder a Estados Unidos los territorios de Texas, Nuevo México y las Californias, así como el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec a cambio de una indemnización económica, así como de conciliar la cartera de reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses. Trist abandona la propuesta de cesión de Baja California, pero reitera la adquisición de otros territorios del norte de México. Ante la falta de acuerdos, se dan por terminadas las primeras conversaciones de paz y se reanuda el estado de guerra. El 7 de septiembre en la Ciudad de México se toca Generala y las tropas se ubican en las garitas de San Cosme, Niño Perdido y Belén. Juan Álvarez se sitúa con un cuerpo de caballería entre la hacienda de los Morales y Azcapotzalco. Santana se instala en los alrededores de Chapultepec. El 8 de septiembre, con el propósito de apoderarse de los depósitos de pólvora en Casamata y Molino del Rey, el general Scott ataca las lomas de Tacubaya con cerca de 3,500 hombres. Del 9 al 11 de septiembre, las tropas estadounidenses se preparan para el asalto al castillo de Chapultepec, al que consideran una fortificación importante. Santana le encomienda a Nicolás Bravo su defensa. El 12 de septiembre, la artillería norteamericana ubicada en la hacienda de la Condesa, Tacubaya y Molino del Rey, bombardea las garitas de la Candelaria y Niño Perdido, además del cerro de Chapultepec. El 13 tiene lugar el asalto al castillo, defendido por alumnos del colegio militar al mando de su director, el general José Mariano Monterde, así como por el batallón de San Blas, a cargo del teniente coronel Felipe Santiago Xicotenca. Después de tomar el castillo, la bandera mexicana es arriada y en su lugar se iza la bandera de los Estados Unidos. En ese momento, a la distancia, son ahorcados los miembros del batallón de San Patricio. Bravo cae prisionero en compañía de numerosos oficiales y soldados. Scott
aprovecha la confusión y avanza a la Plaza del Zócalo por las calzadas de la Verónica, San Cosme y Belén. El 14 de septiembre es desocupado el último reducto del ejército mexicano en la Ciudadela. Las tropas se dirigen a Guadalupe Hidalgo, donde se reúnen con la caballería de Juan Álvarez y se ponen a las órdenes del general Lombardini. Palacio Nacional es saqueado por la muchedumbre. El Ayuntamiento de la Ciudad de México propone la capitulación a cambio de garantías, pero el general Scott se niega a aceptarla y llega al corazón de la ciudad, y en Palacio Nacional es izada la bandera de Estados Unidos. Ocurren disturbios, robo a comercio y agresiones populares contra el ejército invasor en diferentes rumbos de la ciudad, y el día 15 la caballería mexicana hace incursiones desde la villa de Guadalupe, pero se retira. Por órdenes de Scott se aprende y fusila a algunos individuos a manera de escarmiento. El 16 de septiembre en la villa de Guadalupe, Santa Anna renuncia a la presidencia de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Manuel de la Peña y Peña, asume el poder ejecutivo. Todavía como jefe supremo de las armas, Santa Anna sale hacia Puebla para continuar la guerra. El 8 de noviembre, por órdenes del general Scott, en el Zócalo de la Ciudad de México, se realiza el azote público de 3 hombres aprehendidos por desorden público y agresión al ejército estadounidense. Este castigo se multiplica sin que por ello cese la agresión esporádica contra los invasores. El 11, el general Pedro María Anaya es electo presidente interino y su ministro de Relaciones, Luis de la Rosa, informa a Nicolás Tris que iniciarán conferencia en el mes de enero. El 17 y 19 de diciembre entran a la Ciudad de México 2 divisiones, la primera formada por 4,000 voluntarios y la segunda por 1,300 estadounidenses. Para entonces, la fuerza efectiva de Estados Unidos en México asciende a 43,000 hombres, de los cuales 24,500 ocupan las plazas de México, Veracruz, Puebla, Jalapa y los puntos intermedios de San Juan, El Puente, Perote y Río Frío. El 31, Scott exige una contribución a la capital del país y al Estado de México por un monto de 668,000 pesos. El 2 de febrero, en la villa de Guadalupe Hidalgo, se firman los tratados que terminan el conflicto entre México y Estados Unidos. La cesión territorial mexicana comprende los territorios de Texas, Nuevo México y California. La indemnización se fija en 15 millones de pesos. Los recursos fueron recibidos con optimismo. Sin embargo, el déficit hacendario, los compromisos de la deuda interna y externa, así como las partidas de gasto corriente, consumieron muy pronto el capital recibido. A título personal, Nicolás Tris reconoce que la firma del tratado ha sido un acto de injusticia contra México. El 29 de febrero se firma el armisticio entre los ejércitos de México y Estados Unidos y cesan de inmediato las hostilidades en toda la República. El convenio es ratificado el 5 de marzo por los generales Pedro María Anaya y William Orlando Butler. El 10 de marzo, el Senado de Estados Unidos aprueba y ratifica el Tratado de Paz con México. El 7 de mayo, el Congreso mexicano se reúne en la ciudad de Querétaro para la elección presidencial y la revisión del Tratado Guadalupe Hidalgo. El 24 se aprueba y ratifica, y el 30 se lleva a cabo el canje de ratificaciones del tratado. Los representantes de México para la firma del tratado fueron Luis Cuevas, Bernardo Couto y Miguel Atristain, en tanto que Estados Unidos fue representado por Nicolás Tris. De mayo a julio se realiza el embarco de tropas de Estados Unidos, y el 12 los norteamericanos desocupan Palacio Nacional y los mexicanos entran e izan su bandera, y es saludada con salvas de artillería. La división de Ward abandona la ciudad y el presidente Herrera entra con sus ministros. El 30 de junio, Mariano Riva Palacio, ministro de Hacienda, informa que la deuda exterior asciende a 56,329,075 pesos. En tanto, la deuda interior se integra de 2 partes: la contraída antes de la independencia por un monto de 39,606,695 y la que ha sido convenida después por 47,907,791 pesos. En conjunto, la deuda pública es de 143,843,561 pesos. El 30 de julio, Veracruz y el castillo de San Juan de Ulúa son devueltos de manera oficial por el ejército estadounidense. Durante el curso de la guerra murieron 13,768 soldados estadounidenses, pero solo unos 1,733 en combate. Los demás fallecieron por enfermedades y condiciones insalubres, cosa bastante habitual en las guerras de esa época. Se estima que murieron
25,000 soldados mexicanos, pero solo 16,000 murieron en combate, por enfermedades y otras causas el resto. Según el historiador Jorge Mahfoud en su libro La frontera salvaje, el ejército de Polk pudo haber tomado todo México, y por un tiempo el debate en la prensa y en el Congreso de ese país se centró en la conveniencia de hacerlo o no. Los mismos proesclavistas que promovieron la guerra contra México se opusieron a tomar el viejo México porque estaba demasiado poblado y no querían contaminarse con una raza inferior. Por la misma razón, decidieron no anexar Cuba en 1898 y otras islas del Caribe, prefiriendo los protectorados y las bases militares como en Puerto Rico y Guantánamo. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.